Estamos con el doctor Emanuel Álvarez, director ejecutivo del Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Emanuel, ¿qué tal? Buenas tardes. Contanos cómo está la situación en torno a la terapia intensiva, la terapia intermedia en el hospital, a ver, por esta pandemia de COVID. Bueno, el Hospital Mariano Luciano de la Vega, nosotros desde el año pasado pasamos de 8 camas de terapia a 15 camas de terapia que quedaron operativas, digamos, cuando bajó la meseta de la primera ola, y ahora sumamos a esas 8 camas de terapia intensiva 12 camas más. Uh-huh. Así que llegamos a 23 camas de terapia intensiva, más 3 camas críticas que tenemos en la guardia, o sea que son 26 camas que tenemos disponibles por ahora en el Hospital Mariano Luciano de la Vega. De esas 26 que te digo, tenemos ocupadas en este momento casi, te diría, 22. Uh-huh. Es decir, tenemos un porcentaje de ocupación bastante alto. Pero no solo de pacientes COVID, sino de pacientes COVID y de pacientes no COVID. En el hospital modular tenemos, bueno, hay 24 camas de terapia intensiva y tenemos... hoy a la mañana había ya 18 pacientes, con lo cual ahí tenemos otras 6 camas libres más. Un porcentaje similar, digamos, de ocupación que creció en estas últimas semanas porque se sumó todo lo que teníamos de atención no COVID, se le sumó, bueno, la atención de pacientes COVID y además la recepción de pacientes de otros centros, de otros distritos, que ya están colapsando de alguna manera porque ya no cuentan con camas, entonces se activa el sistema de derivación y nosotros somos uno de los centros que, sobre todo el hospital modular, que con el COVID recibe pacientes, porque en realidad Moreno no está, comparativamente con otros puntos del conurbano y de la ciudad de Buenos Aires, no es el peor, digamos, distrito, la peor región en cuanto a cantidad de casos y afección de esos casos a la población de Moreno, digamos. No estamos tan mal por ahora, digamos. Manuel, ¿en algún momento llegaron a tener el 100% de las camas ocupadas? No, nosotros no, nunca. Nunca tuvimos el 100% de las camas ocupadas. Eso, si tuviéramos el 100%, significaría un colapso, digamos, propio que no tuvimos. No, te pregunto porque ayer escuchábamos con atención la nota que le hacían en Crónica a la intendenta y ella habló de que no había camas en el hospital público. Y nos llamó la atención porque no eran los datos que justamente teníamos nosotros. Sí, pero no sé si se referiría a Moreno o a la situación general. No, digo, los vecinos de Moreno tienen que entender que no hay camas en el hospital público. Sí, hay muy pocas camas, y hay que entender que las camas de Moreno no son las camas de Moreno, sí, también, son las camas de la red, digamos, de asistencia, en este caso del Ministerio de Salud de la provincia, que tiene una red de un sistema integrado entre hospitales municipales, hospitales provinciales y hospitales nacionales, y a partir de ahí, donde hace falta una cama, donde hace falta un respirador, donde hay un paciente que necesita derivación, tiene que derivarse al lugar que consigamos, digamos, y que está coordinado desde el Ministerio. Sí. No es que un distrito determinado o un hospital puede negar camas o puede esconderlas o puede decir, no, acá tengo 10 camas, voy a dejar 10 camas libres. Eso no se puede hacer justamente porque en un momento que es en tiempos normales así, pero más aún en tiempos de pandemia y de posible colapso, hay que poder garantizar la atención de todos los pacientes y la mejor manera de hacerlo es de forma centralizada, organizada y estadificada, digamos. Sí, hoy a la mañana hablamos. Sí es verdad, no sé cuándo lo habrán hecho esa nota, pero sí es verdad que nosotros la semana pasada sí estuvimos cerca del 100% en el hospital, pero rápidamente con la ampliación de camas, que estas 12 camas que te estoy diciendo, se vuelve a compensar y baja el porcentaje de ocupación. No, la nota es muy dinámico, digamos. Es muy dinámico. Sí, hoy a la mañana hablamos con el doctor Torres de la clínica Alcorta y nos contaba, bueno, un panorama sombrío en torno a la atención. Bueno, nos contaba que ayer fallecieron 5 pacientes, hoy a las 3 de la mañana falleció otro, todos víctimas de COVID. ¿Cómo está esta situación en torno al hospital? Digo, el tema de los fallecimientos. No, a ver, el porcentaje de mortalidad de una persona con COVID, estamos hablando solo de COVID, ¿no? Solo COVID. Con COVID que entra en una terapia intensiva es una mortalidad alta. Generalmente depende del centro, depende del momento, está entre un 40 o un 60% de mortalidad de una persona que está
con un respirador, ¿no? Lo que sucede a veces es que hay distintos criterios. Por ejemplo, nosotros todos los pacientes que tuvimos COVID en nuestra terapia intensiva y los que tenemos en la terapia intensiva del modular en general, son pacientes que ya que si están en la terapia es porque tienen un respirador. No es que están muy graves que todavía no llegaron al respirador. En muchos otros centros privados o públicos, por ahí hay pacientes que están en la terapia que todavía no tienen el respirador, y ahí la mortalidad todavía no es tan alta. No sé si me explico lo que quiero decir. Sí, claro. Cuando una persona tiene un respirador puesto, ya llegó la enfermedad a tal estado de gravedad, esa persona tiene un porcentaje de mortalidad que es alto, en términos generales. Cuando logramos evitar, digamos, la colocación de ese respirador, porque con otros tratamientos, con corticoides, con la terapia de oxígeno a alto flujo, con el suero equino, con el plasma, con toda la batería de tratamiento que nosotros hacemos, y logramos de alguna manera evitar o prevenir que esa persona pase a la terapia intensiva con respirador, la mortalidad es menor, ¿no? Y nosotros en la primera ola tuvimos una mortalidad acorde a un centro, tanto acá como en el hospital modular, que eso lo vamos a presentar cuando termine la pandemia, seguramente en un trabajo, una devolución científica para mostrar un poco cómo fueron digamos, cómo abordamos este caso, el tratamiento, digamos, de los pacientes críticos. Y en general nosotros nos manejamos con números bastante buenos o aceptables comparativamente con centros similares al nuestro en Argentina y en otros países del mundo. O sea, es ese porcentaje, ¿no? ¿Cómo está el tema de la provisión de oxígeno? Otro de los temas que nos comentaban desde las clínicas privadas. La provisión de oxígeno es crítica, porque se triplicó en toda la zona del AMBA el consumo de oxígeno de los centros hospitalarios, públicos y privados. Y nosotros tenemos garantizada el consumo, digamos, la provisión de oxígeno por vía central, es el oxígeno, el líquido que se le dice, pero sí tenemos déficit en la provisión del oxígeno, viste, por tubos, que es lo que está más crítico en este momento. Pero bueno, nada, estamos trabajando en eso, insisto con esto, todavía no estamos en una situación por ahí comparativamente con otros distritos de tantas personas graves o moderadas, y nos estamos reorganizando como para poder saldar eso. Nosotros vamos a recibir un equipo un equipo generador de oxígeno que seguramente instalaremos en la UPA para garantizar la provisión de oxígeno en la UPA, y además se está trabajando también en la provisión de un equipo para la apertura del centro hospitalario Satsai. También va a servir para ampliar camas de pacientes moderados COVID. ¿Cuándo abriría el Satsai? Y se está en proceso de apertura. Yo creo que en los próximos días, quizás la semana que viene, ya se va a poder habilitar eso. O sea que el hospital Mariano Luciano de la Vega no tiene producción de oxígeno. No, nosotros, tanto del hospital como del UPA, dependemos de un proveedor de oxígeno. Sí, perfecto. Con respecto, otro de los temas que nos mencionaban los profesionales tienen que ver, no sé si es el término técnico, corregime si no es así, los medicamentos necesarios para llevar adelante entubar a una persona. No sé si son medicamentos, cómo se denomina específicamente, si es anestesia y demás. ¿Cómo está el hospital respecto a ese tema? No, estamos bien, estamos mucho mejor que el año pasado, porque recordar que cuando asumimos la gestión había una deuda de la gestión anterior, que eso dificultó, y después sí, obviamente, hay ciertos faltantes que en este momento no están, pero podrían, con el aumento de la demanda y demás, podrían haber faltantes de algunas drogas que son pseudoanalgésicas que están críticas, digamos, en todo el mundo, que dependemos, digamos, de los laboratorios para que lleguen. Pero es una situación que no es de nuestro hospital, sino que es transversal a toda la Argentina, digamos. ¿Qué se sabe de la guardia, Manuel? No, la guardia, lo que sabemos es que desde la semana pasada, digamos, se está avanzando en el último porcentaje, 3-4% que falta terminar la obra, que es la conexión de la red eléctrica, del tablero eléctrico. Se están realizando las pruebas de electricidad y es la última porción de obra que queda,
para que nos la entreguen, ¿no? Así que no te voy a poner un plazo ni te voy a decir, porque eso no depende de mí, eso depende exclusivamente de la empresa. Pero bueno, la verdad es que frente a esta situación grave que estamos viviendo y frente a la necesidad de terminar urgentemente esa guardia para poder utilizarla y tener más espacio para ampliar camas de terapia y camas moderadas, esperamos que sea, no más de un mes, ¿no? Con respecto a la maternidad Estela de Carlotto, ¿ellos atienden COVID o todo se deriva al Hospital Vicente? No, todo lo que tiene que ver con pacientes COVID, en este caso mujeres embarazadas, sí, o posparto, las atendemos en el hospital. La maternidad Carlotto está recibiendo mayor cantidad de pacientes que lo que recibe usualmente, de mujeres que necesitan de un parto o una cesárea, pero es pacientes sin COVID, digamos, no COVID. Perfecto. ¿Analizan la puesta en funcionamiento de un comité de ética ante el crecimiento de los casos, si es que tienen que decidir, no lo permita nadie? Nosotros ya lo tenemos armado desde el año pasado, el comité de ética. Ya para la primera ola ya lo tenemos armado, porque es los comités de ética hospitalarios en realidad son instrumentos, herramientas que tienen y espacios también que tienen los hospitales, y las clínicas debiéramos tenerlos todos en tiempos generales, digamos. No es un comité de ética, no es una novedad de la pandemia, pero durante la pandemia nosotros tenemos que tenerlo, sobre todo porque ante una situación de colapso sanitario, digamos, eventual, necesitamos dar todo el apoyo institucional desde la institución, desde el ministerio, desde los equipos interdisciplinarios, al profesional que va a estar frente a la toma de decisiones posibles de dejar a un paciente con respirador y a otro paciente sin respirador. Que es una situación absolutamente traumática y violenta para cualquier persona, para cualquier ser humano, y no es lo que vengo diciendo siempre, no es una situación de responsabilidad de esa persona en lo individual, y menos en una pandemia, y menos donde hay colapso sanitario en todos los países. Si hay que buscar, en el sentido, digamos, de lo que a veces le puede pasar a una persona que vive esa situación de sentir culpa, digamos, no hay ninguna culpa que tiene que sentir ni esa persona, ni la institución, ni el equipo de salud por una situación de colapso sanitario en una pandemia. No sé si me explico lo que quiero decir. Sí, claramente. Si hay colapso sanitario, si hay alguna culpa que tener, las últimos que vamos a estar en esa lista vamos a ser el equipo de salud. Digamos, nosotros no somos responsables de que haya pandemia, ni mucho menos de que haya colapso sanitario. Emanuel, leí atentamente la carta que publicaste, esta carta abierta. No recuerdo algún punto que haya estado en disidencia con lo que planteaste. Entiendo que la vuelta a fase 1 tiene, por ejemplo, un ejemplo burdo, si querés, básico, que pueden ser que a esta altura del año pasado, debido a las restricciones que había, por ejemplo, era mínimo la cantidad de accidentes de tránsito que tenías que atender en el hospital, me refiero, ¿no? ¿Se busca ese sentido? ¿A qué te refieres? A ver, claro, más allá de las cuestiones de coronavirus, digamos, de los pacientes de coronavirus. Sí, ahí entendí. No, mira, por supuesto, eso va a ayudar, pero no son solo los accidentes de tránsito, porque, por ejemplo, obviamente, nosotros tenemos visto que entre los meses de abril y mayo del año pasado, cuando hubo fase 1, en la Argentina y en la zona del AMBA, nosotros tenemos registrados prácticamente una tercera parte de todos los politraumatismos y las urgencias traumatológicas, ¿no? Donde ahí están accidentes de tránsito, accidentes en la vía pública, accidentes domésticos, un montón de accidentes que se dan, y muchos de ellos están relacionados con la circulación de personas. Uno no podría decir a ciencia cierta cuánta cantidad, cuánto porcentaje, pero sí vimos que durante los meses de mayo y abril y mayo sobre todo, y también junio del año pasado,
cuando hubo fase 1, hubo menor demanda en la guardia, por ejemplo, de traumatismo de todo tipo. Un porcentaje de todos esos traumatismos son de accidentes de tránsito. Pero además hay que hablar de pediatría en este momento. Que no es una cosa menor el hablar de pediatría en este momento y que sería un beneficio y que es el temor que tenemos en este momento, particularmente en Moreno, por ejemplo. Pero lo tenemos en toda la región y en toda la zona del AMBA, que la bronquiolitis. Claro, exacto. Nosotros el año pasado nos encontramos realmente con un hospital, no solo nosotros, sino todo el sistema de salud, con un sistema de salud prácticamente vacío de niños y niñas, digamos, con enfermedades respiratorias que necesitaban internación, las denominadas infecciones respiratorias bajas o IRAS. Hoy en día es absolutamente otra realidad. Los centros y hospitalarios pediátricos están con internación. Nosotros tenemos pacientes internados y algunos de esos pacientes internados además son pacientes COVID. Es decir, que la combinación entre virus respiratorios estacionales y el COVID es una combinación que no sabemos cómo se comporta. Y por lo que estuvimos viendo con las cepas circulantes nuevas y los ejemplos de Brasil, o el mismo caso argentino, que en este momento tenemos un porcentaje de pacientes pediátricos en terapia intensiva con COVID, digamos, es una señal de alarma también. Porque históricamente en Moreno, nuestro hospital siempre, durante todos los inviernos, necesitó camas de adultos en tiempos de invierno por las infecciones hospitalarias, por las infecciones de pediatría. Entonces, si esto sigue así y evolucionamos y entramos al otoño, el invierno, con un nivel de circulación, o por ejemplo con presencialidad en escuelas y jardines y guarderías, nosotros sabemos que eso va a empeorar la situación. Claro. Claro, aclaremos una cuestión porque por ahí queda como medio descolgado la pregunta que te hice. Digo, a ver, obviamente la fase 1 también tiene que ver con la circulación comunitaria del coronavirus, pero yo me refería también a aquellas cuestiones anexas que vienen, digamos, del tránsito común de la gente, como esta cuestión que mencionás vos del tema de la bronquiolitis, ¿no? Es que estamos dejando afuera que bajan también, si se vuelve a fase 1, la circulación del coronavirus. Claro. Van a pasar las dos cosas y las dos cosas van a ser beneficiosas, así sea por el tiempo que sea, van a ser beneficiosas para desestresar y descomprimir el sistema de salud y los hospitales, ya sean adultos o pediátricos. La última pregunta. Sin ninguna duda. Sí. La última pregunta, Emanuel. Digo, vemos que nos están mandando del área de comunicación del hospital pedidos por el tema médicos, digamos, para que se incorporen médicos, enfermeros, digamos. El material humano absolutamente escaso. Sí, completamente. Eso es otra faceta del colapso sanitario. Por eso yo en la carta digo que ya hay colapso sanitario. Porque el colapso sanitario no es solamente, digamos, todo lo relacionado con el coronavirus, sino, como describimos recién, toda una complejidad de cosas que van más allá del coronavirus, pero que ya está sucediendo. Una faceta de eso es el tema de la falta de recursos humanos. No necesitamos mayor capacidad de atención, necesitamos ampliar camas, necesitamos abrir, como se van a abrir el SATSAI, centros extrahospitalarios. Es decir, la fuerza del sistema de salud, por ejemplo, público, está. El Ministerio de Salud de la provincia demostró durante todo este año y todo este tiempo y el Ministerio de Salud de la Nación demostraron que quieren invertir y que invirtieron y que están apostando absolutamente todo en equipamiento y recursos humanos, pero llega un momento en que por más de que uno invierta no encuentra, digamos, el recurso humano es finito y además el equipo de salud está absolutamente agotado, estresado y cansado, y no se le puede pedir a una persona, un terapista, que esté 72, 96 horas, que de hecho están en distintas terapias intensivas públicas y privadas. Por ejemplo, Pablo Rafa. Claro, exacto. Por ejemplo, Pablo Rafa. Pero digo, llega un momento en el cual uno, por más de que quiera, no encuentra. Entonces, bueno, nada, las situaciones de mucho estrés, de mucha tensión, para poder, además, esto, ¿no? El espacio físico. Uno está ampliando camas. Yo te decía recién, casi llegamos al 100%, ampliamos cama, reducimos
la ocupación de camas. Pero eso tiene un límite, porque llega un momento en el cual vos no tenés lugar, sobre todo nosotros, no tenemos más lugar para ampliar camas, y además, aunque ampliemos camas y pongamos camas en el pasillo o en la vereda, no tenemos que tener alguien que las supere. Entonces, esta es la situación actual, es una situación muy preocupante, muy grave, y vuelvo a decir lo que vengo diciendo en todos los medios que me preguntan, y si me encuentran por la calle les digo lo mismo. No es una cuestión de generar pánico, pero tenemos que entender lo que es el colapso sanitario. Sí. Y hay que decirlo con todas las letras, porque además tenemos la experiencia de otros países que ya lo vivieron, y no solo en imágenes, sino en relatos. Nosotros hablamos mucho con profesionales de otros países por otras cuestiones, y sabemos lo que se vivió en Europa, en algunos países de América Latina, en varios, en realidad, donde colapsó el sistema no una vez, sino hasta 2 veces, y sabemos que lo que significa, que es que las personas están en sus casas y no reciben atención de ambulancia, que cuando llegan al hospital o a una clínica no pueden recibir atención porque ya no hay más camas o no hay más tubos de oxígeno. Y no es solo sobre el COVID. El colapso sanitario también significa que si uno va en su auto, en una bicicleta, en una moto en la calle, y tiene un accidente, si hay colapso sanitario no va a haber nadie que lo vaya a buscar, no va a haber una ambulancia que lo auxilie. Eso es el colapso sanitario, y eso es, bueno, más enfermedad y más muerte. Y me parece que nosotros estamos todavía a tiempo de poder menguarlo, disminuir ese impacto, y todos creemos, no es una opinión mía, es una opinión de que todo el mundo lo está diciendo, todos los que trabajamos en el sistema de salud estamos diciendo y estamos absolutamente en consenso de que para eso hay que restringir más la circulación de personas, para reducir los contagios de las personas, para reducir la curva y desestresar el sistema de salud. Digamos, no hay otra ciencia para eso, digamos, no hay más ciencia para eso. Y además, perdón que te agrego una cosa más, algunos van a decir, pero ¿cómo? ¿Y la vacunación? ¿Qué pasó con la vacunación? No, la vacunación está siendo muy efectiva. Es al revés, gracias a la vacunación el desastre no ocurrió ya hace un mes o un mes y medio. Porque en realidad, por ejemplo, en Moreno tenemos el 75% de la población mayor a 60 años vacunada. Es la población que más se enferma, que más se muere por COVID. Pero ¿qué ocurre? Los menores de 60 estamos recibiendo pacientes, te lo habrá contado el doctor Pablo Rafa, que estamos recibiendo pacientes y estamos internando pacientes con cuadros muy graves y personas jóvenes. Sí. Muchos de ellos tienen factores de riesgo que no se llegaron a vacunar, pero muchos otros no. Entonces, esto incluso va más allá de la vacunación. Y además, a la Argentina, la verdad, no se le puede pedir más en términos de vacunación. Estamos entre los primeros 20 países que no suspendieron en ningún momento la campaña de vacunación. Tenemos varias vacunas disponibles, hay una lucha absolutamente global y una disputa global por las vacunas, y nosotros, la verdad, no estamos entre los últimos de la lista. Y no somos un país desarrollado ni un país del primer mundo tampoco, ¿no? No pensamos en el concierto de las naciones. Exacto, pero aún así, a pesar de eso, tenemos vacunas. Y yo te puedo decir que en Moreno hay 75% de personas mayores de 60 vacunadas. Eso es un logro gigantesco, cuando casi el 90% de los países no tiene ni siquiera digamos, la posibilidad de tener una vacuna, no sé, para el personal de salud. Entonces, la verdad es que si tiene que haber una crítica, no tiene que ir por ahí la crítica. Y vamos a hablar de los gobiernos. Bueno, el gobierno nacional, el gobierno provincial y el gobierno municipal están manejando la estrategia sanitaria de una excelente manera. Han invertido, se han ocupado, han puesto la salud pública, y además el trabajo con la articulación con el sistema de obras sociales y privadas es lo más que se puede pedir. Ahora, lógicamente estamos en una pandemia que ataca a todo el mundo, y insisto con esto, todos los países han colapsado su sistema sanitario, incluso de países desarrollados, incluso de países que han hecho fase cero en el momento que correspondía, incluso de países que tienen campañas de vacunación con más cobertura que la Argentina. Entonces, la pregunta es, si a esos países les ocurrió, ¿por qué no nos ocurriría a nosotros?
Sí, coincido plenamente con vos y creo que cuando pase esta pandemia, digo, uno de los debates absolutamente necesarios que se tiene que dar en la sociedad tiene que ver con el rol que se le da, por ejemplo, a algún incentivo para que los jóvenes, sobre todo los que de menos recursos, que menos espalda financiera tengan, puedan estudiar medicina. Digo, Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. me parece que va a ser, no es un momento para el debate ahora, pero me parece Totalmente que de acuerdo. vamos a tener que empezar a debatir ese tipo de cuestiones que son estratégicas como para el país, como el fomento también para Claro. ingenieros y demás cuestiones. Sí, y particularmente, mira, yo te voy a decir un ejemplo que recién estábamos viendo. Yo estoy acá en el hospital ahora, recién estuve reunido con todo el equipo y resolvemos problemas todo el tiempo. Bueno, ¿sabes cuánto cuesta un cable para una mesa de anestesia que nos mantenía el quirófano cerrado, que no lo teníamos y lo tenemos que comprar? 225.000 pesos un cable de Claro. dióxido de carbono para una mesa de anestesia. Claro. ¿Por qué? Porque es un cable, no es, vos lo mirás, es un cable, pero es un cable importado de una marca alemana. Entonces, si la Argentina no se puede discutir cómo hace para producir un cable para un quirófano de un hospital público, entonces no se puede avanzar, digamos, no se puede avanzar en nada. Y lo de los médicos, completamente de acuerdo. En Moreno, bueno, esto lo viví yo durante todo un año, no, por ejemplo, no es que nosotros no queremos tener cardiólogos, no tenemos suficientes cardiólogos en Moreno, necesitamos más, pero nos cansamos de buscar cardiólogos y no encontramos, porque además hubo contexto de pandemia, porque los médicos tienen miedo, bueno, toda una serie de cosas que ocurren. Ahora la pregunta es, que estoy seguro que hay muy poca gente que nació en Moreno, que se crió en Moreno, que vivió en Moreno y que incluso vive acá, que son médicos, que estudió medicina, que tuvo esa posibilidad. Y muchas veces dependemos de médicos que tienen que venir de otros distritos y de muy lejos incluso. Sí. Entonces, esas son cosas para debatir y para discutir y que yo creo que la gente de Moreno tiene que discutirlo y tiene que plantear alternativas, propuestas, porque la verdad es que el sistema de salud de Moreno se merece algo cada vez mejor, pero para eso también necesitamos a la gente de Moreno en ese proyecto. Sí, por Porque ejemplo. si no... Sí. A ver, no estamos yendo de tema, pero me parece que Sí. estamos adelantando un tema que quiero, después de que pase esto, debatirlo. Pero, por ejemplo, desde mi ignorancia absoluta, un médico residente cobra sueldo, cobra, digamos... Sí, por supuesto. Un médico residente es un profesional, es un médico recibido. Ya terminó. Que ya terminó, que es un médico, que está en el colegio de médicos, que ejerce la medicina, un profesional con todas las letras, pero que además está haciendo una residencia, que significa una especialización de su profesión médica, que puede ser cirugía general, neurocirugía, psicología, psiquiatría, y bueno, que a lo largo de todo ese proceso de formación práctica y teórica, finalmente logra su especialidad, pero es el sistema de residencia, es un sistema de construcción de especialidad, digamos. Sí, exacto. ¿Y el que hace las prácticas? No, eso es otra cosa. El practicantado es de un estudiante de medicina, que puede ser un estudiante de medicina avanzado, pero no es una persona que no tiene el título de médico. Perfecto. ¿Es rentado? No es rentado. Claro, a eso es lo que bueno, no estamos yendo totalmente de tema, pero digo, al ser una carrera que te absorbe tanto tiempo, que no te permite desarrollar, digamos, algún trabajo mientras estás estudiando, me parece que tendría que haber algún tipo de incentivo real y fuerte para que se pueda llevar adelante, digamos, a ver, un pibe de Moreno, con el grado de pobreza que hay en Moreno, sería privativo poder estudiar medicina por más vocación que tenga. A eso es lo que me refiero. Exacto, sí, yo no estoy de acuerdo con vos, y pensá que hace muy pocos años se abrieron nuevas universidades, facultades de medicina en universidades de la provincia. Si no, era la Universidad de Buenos Aires en Capital, que es donde estudié yo, y yo soy de Morón, por ejemplo. Nací en Morón y crecí en Morón, pero ahora, bueno, está la Universidad de La Matanza, que está un poco más cerca, digamos, pero
pero eso fue hace muy pocos años, recién salieron las primeras cohortes y camadas de médicos, pero hace pocos años, no recuerdo, 3 o 4 años. Pero sí, es tal cual, es un tema para trabajar, que no se puede trabajar en el corto plazo. No, y aparte en medio de este contexto tampoco se puede analizar. No, por supuesto, pero lo estamos viviendo, digamos. ¿Sí? La falta de... Y también lo tengo que decir, porque si no, siempre se puede decir cualquier cosa y nunca nadie mide las consecuencias de lo que se dice. Fue un tema de debate nacional, el tema con los médicos cubanos, no sé si recordás. Sí, claramente. Bueno, esos médicos cubanos nunca ingresaron al país, no llegaron. Bueno, hoy esos médicos cubanos acá en Moreno hubieran sido absolutamente necesarios y los tendríamos no solo en el modular, sino en el hospital, en los centros de atención extrahospitalaria que estamos abriendo y que necesitamos médicos. Es decir, los tendríamos en el territorio hisopando más cantidad de personas, atendiendo personas en los centros de salud. Es decir, esa discusión que se politizó de manera estúpida, absurda, nos impidió poder contar con esos médicos, no digo todos, pero con algunos de esos médicos en un municipio como Moreno que los necesitaba.